soy Vidal Romero, soy codirector del Centro de Estudios sobre Seguridad, Inteligencia y Gobernanza del ITAM. Les agradezco mucho su presencia virtual en esta ocasión al seminario que realizamos mes a mes en el CECIG, aquí en el ITAM. Y hoy nos da muchísimo gusto recibir a un exalumno de administración con especialidad en ciencia política de aquí del ITAM. Bienvenido de vuelta a tu casa, Jorge, que además ahora está estudiando su doctorado en la Universidad de Virginia y desde ya nos acompaña para esta sesión. Jorge tiene, pues, digamos, además de la parte académica, pues una buena trayectoria tanto como editor como ensayista en distintos temas. Y lo que nos va a presentar hoy es su libro, digo, de su tesis que desarrolló al libro. Aquí lo tengo para que lo busquen por ahí. Está editado por Fontamara. Eh, y en ese libro, Jorge analiza de pues, un largo periodo, de principios de los noventas a 2018, la Procuración de Justicia en la Ciudad de México. Un tema que pues todos sabemos que no está en buenas condiciones. Jorge nos ayuda con un muy buen diagnóstico y también pues platicaremos qué se le ocurre a Jorge para mejorar este complejo y ya algo añejo problema que tenemos en la Ciudad de México, bueno, y otros lugares del país. Jorge, ahorita le voy a ceder la palabra para que nos platique sobre los principales hallazgos de su libro, reflexiones posteriores a la presentación, a la edición de este libro. Y luego pasaremos a preguntas y respuestas. Si van teniendo preguntas, por favor, váyanlas dejando en la parte de preguntas o en la parte del chat de Zoom y las retomamos una vez que termine su presentación, Jorge, para tener un diálogo entre todos aquí. Bueno, pues muchísimas gracias nuevamente, Jorge. Adelante. Todos, déjenme comparto mi presentación. Mm, Ahí aparece, ¿no? Ahí está ya, perfecto, Jorge. Ok. Espérame. Ay, no, es que se me desapareció. Ok. Em, pues bueno, muchísimas gracias por esta invitación, Jimena, Vidal. Me siento increíblemente agradecido, feliz, nervioso. Esta es la primera vez que regreso al ITAM después de titularme y en el contexto de mi doctorado. Me hubiera encantado estar con ustedes ahí en físico y después de este evento echarme unos tacos de maciza en mi amado Mercado Tizapán, pero pues no se pudo y espero que podamos coincidir en Río Hondo en una ocasión en el futuro. Em, Bueno, organicé una presentación. La verdad a mí me gusta más como el tipo como de presentación discursiva, a capela mexicana. No soy tan fan como del slide gringo, pero creo que para esta experiencia virtual, esta presentación de slides se me ocurrió que era como la mejor manera de organizar la plática y mis ideas. Así que ahí voy. Em, Antes de todo, me gustaría hablar como un poco de la motivación original del libro. Yo nací en el 89 y me tocó crecer en los 90. Soy de esa generación. Entonces, yo no fui como un actor político del proceso de democratización. Yo en ese entonces era un niño yendo a la playa y jugando a Nintendo en Cancún. A mí me tocó llegar a la vida adulta más en el siglo XXI, en la segunda década del siglo XXI. Entonces no me tocó como tanto esa generación, que yo creo que es como una generación más optimista, que participó en el cambio político y que luego sintió como algo de alegría
el nuevo régimen que cuajó por los diversos avances que se dieron en esos años. Pero a mí me tocó ya vivir como en un régimen establecido, con ciertas instituciones, ciertas prácticas, eh, un régimen ya cuajado. Y a mi parecer, como a muchas personas, yo creo que de mi generación, lo que más me llamaba la atención era como una cierta disonancia o un cierto contraste entre la imagen alegre de la que hablaban algunos, no todos, pero algunos intelectuales públicos, algunos académicos, algunos políticos, sobre la supuesta democracia mexicana y la realidad en la que yo veía como muchas zonas no tan padres. eh, yo veía mucha falta de consolidación democrática, como que el proceso no terminó de llegar al mejor de los puertos. A mí me tocó estar en esta generación o en este movimiento estudiantil donde varias personas de diferentes universidades marchamos en contra de lo que creíamos que eran como los limitantes de esa democracia post-transición en los 2000. Luego, no sé si recuerdan que también como el sexenio de Peña Nieto hubo una cantidad impresionante de movilizaciones en diferentes capas de la sociedad. Que por cierto, sería interesante hacer una base de datos de esas movilizaciones, como por entidad, por grupo. Pero bueno, ese fue como un footnote. Entonces, al parecer ya había como varios malestares acumulados en varias capas de la sociedad que se expresaron en esos años en protestas. Entonces, yo soy como de esa generación que no fue partícipe de la democratización, sino más bien es como una generación más crítica de los resultados de ese proceso político, que sin duda tuvo unos éxitos importantes. Em, Cuando me senté con mi asesor para hablar de esto, yo ya sabía que eventualmente me iba a mover hacia las ciencias sociales y particularmente hacia la ciencia política en mis posgrados. Entonces queríamos como sentar un proyecto sobre estos temas e iniciando la conversación, yo le platiqué que lo que más me llamaba la atención como de esta falta de consolidación del régimen democrático mexicano era la falta de Estado de Derecho, ¿no? O la cantidad de impunidad que había y la cantidad de corrupción en el régimen post-transición, ¿no? Y más comparándolo como con otras democracias liberales, ¿no? Entonces, mi asesor me dijo que la mejor estrategia era que nos enfocáramos nada más en una pequeña institución, en una entidad y estudiáramos como con microscopio exhaustivamente lo que sucedió ahí y que luego de ahí ya sacáramos como conclusiones más robustas, ¿no? Que será como una estrategia más eficaz de hacer academia. Entonces seguimos ese curso y creo que fue como excelente idea. Esto fue entre 2013 y 2014. Luego yo tuve que terminé mis materias del ITAM y tuve que abandonar el proyecto, salir al mercado laboral para pagar mi colegiatura y terminar también de pagar mi préstamo con el ITAM. Y mi segundo trabajo en un proyecto en el que estuve entre 2015 y 2017, una revista muy de nicho, pero muy influyente en esos años, llamada Horizontal, una revista de análisis político y crítica cultural. Pues fue como una gran escuela de profesionalización para mí. Yo era como el chiquito de ese grupo en el que había prominentes escritores, periodistas, académicos, intelectuales, de los cuales aprendí mucho y a golpes, muy rápido. Entonces forjé como un tipo de profesionalización que no tenía cuando salí de la universidad, sin duda, ¿no? O sea, tuve que saltar como de mi etapa amateur a la etapa profesional muy rápido. Termino mi paso por Horizontal y regreso a este proyecto de la tesis para acabarlo entre 2017 y 2018. Y digamos que ya tenía un colmillo, nada amateur, muy profesionalizado, que sin duda no tenía cuando salí de la licenciatura. Entonces, por eso este es mi proyecto de tesis,
pero el texto tiene un tipo de madurez que no, pues no es común para nivel licenciatura, ¿no? Entonces se me haría como tramposo no decir ese dato biográfico detrás de esta historia. Luego yo publiqué, bueno, terminé la tesis y yo honestamente pensé que iba a como causar, que alguien la iba a leer, que iba a causar como algún tipo de repercusión, pequeñas conversaciones de nicho, algo por el estilo, pero la verdad como que nadie la atendió, como totalmente ninguneada, se quedó como ahí abandonada como en el underground académico mexicano. Luego la mandé a un importante premio, bueno, no importante, pero bueno, un aceptable premio de ciencias sociales en México. No ganó, yo pensaba que sí iba a ganar. Eso me fue como deprimiendo, la dejé ahí abandonada. Luego me vine para acá, para el Gabacho, para el doctorado. Y luego ya estando aquí y entre seminarios, leyendo ya con más detalle como lo que publicaron los prominentes académicos de las prominentes universidades acá, luego ya vi que en realidad mi trabajo no estaba nada mal, que sí merecía ya transformarse en libro, leí como los textos aquí, tanto descriptivos como teóricos, y dije, no, o sea, sí está muy bien mi proyecto y merece como su existencia. Y después se vino todo este tema del debate de la reforma judicial, que fue un tema que apasionó a todos en México por unos meses, se volvió como el gran tema de conversación en la República. Volvieron a la conversación el tema de lo podrido del sistema judicial, las fiscalías. eh, Muchas personas hablaban también como estos temas como me parece como sin mucha experiencia, incluso políticos, ¿no? Sin saber cómo funcionaban en realidad estos temas. Entonces dije, pues ya esta es una coyuntura extraordinaria para que salga el libro y entonces fue que se tomó la decisión de producirlo finalmente. Bueno, el libro. Em, La parte principal de mi investigación y de este libro es una historia de la Procuración de Justicia en la Ciudad de México de 1993 a 2018. Esto quiere decir que analizo término de gobierno por término de gobierno, trienio más sexenio por sexenio, el desempeño del Ministerio Público de la Ciudad de México. La red de ministerios públicos depende de la PGR, o en ese entonces dependía de lo que le llamábamos antes la PGR. Entonces es una historia o una microhistoria de la PGR en esos años y del desempeño del Ministerio Público. Solo eso, esa es como la parte central del trabajo. Luego, el libro propone en ese sentido una historia coherente de estos temas sobre la Ciudad de México y también marginalmente como una historia coherente sobre la seguridad pública en esos años, ¿no? Parte del trabajo del libro, o sea, lo que más me costó trabajo y sí, lo que más me costó y de lo que se trató esto fue de juntar partecitas, leer absolutamente todo lo que existía sobre estos temas y con mucha frustración en un momento porque había mucha incertidumbre porque no veía absolutamente como la imagen completa, fue ir construyendo como año por año, periodo por periodo esa historia secuencial de estos temas, ¿no? La artesanía del trabajo de investigación es esa, ¿no? La de juntar el rompecabezas y crear como la imagen completa. Entonces, mi historia igual y tiene puntos ciegos o cosas en las que esté un poco equivocada, pero la propuesta era esa, como avanzar una historia coherente sobre estos temas. Por ejemplo, hace unos años vi este documental que recomiendo, que es el documental de la Matea Viejitas en Netflix. Y cuando lo vi, dije, ah, caray, no me acordaba que había habido como tantas implicaciones políticas sobre este tema. Y seguramente lo hubiera sido interesante que lo hubiera analizado, porque analizo muchos casos como famosos. Pero pues ese se me fue. Yo pensé que era como, fue un tema como menor, como más exótico. Eh, en fin. Luego, el libro tiene al principio como una parte como en el que el como una historia crítica de la transición democrática.
desde el régimen autoritario, cómo funcionaba, cuáles eran sus principales prácticas, y luego el paso a la democracia y todo escrito como desde un punto de vista crítico. Luego tiene otra sección en la que analizó cuáles debieron de haber sido como los nuevos paradigmas que debieron de haber regido en los procesos de procuración de justicia bajo una supuesta democracia liberal, ¿no? El respeto a derechos humanos, la constitucionalización como de la vida pública y también como de la relación entre personas, entre personas y gobierno. Em, en una autocracia es normal que la arbitrariedad rija la relación entre personas y personas y también entre personas y el Estado. El chiste de la democracia liberal es que esa relación esté mediada por una legalidad y por ciertos derechos humanos y por cierta igualdad ante la ley, ¿no? Entonces analizo eso. Luego termino el libro con un estudio o con un ensayo en el que comparo el cambio político que se dio en Chile, en el que pasaron exitosamente de la dictadura pinochetista a una democracia bastante aceptable. Y comparo eso con el proceso mexicano, porque ellos tuvieron una reforma, lo que llaman una reforma procesal, la reforma procesal penal chilena, que fue bastante exitosa y cambió y modernizó importantemente su sistema penal, ¿no? Y creo que ese fue como, ese es un caso ejemplar. Y a partir de ese caso y de esa comparación, produzco algunas propuestas que me parecían coherentes, interesantes, al menos en estos años cuando redacté el texto. Entonces, como la principal estrategia de este libro es analizar una institución, solo una institución, año con año, y ver si esta institución cambió sus prácticas con el supuesto cambio de régimen a nivel macro, ¿no? O si arrastró como las prácticas del régimen autocrático. Luego hay una motivación propagandística detrás del proyecto, que es que también quería explicar de la manera más transparente, lógica, cómo funciona esa región del Estado mexicano y cuáles son sus principales problemas, ¿no? Para que cualquier tomador de decisiones, cualquier ciudadano, en una sentada, porque creo que el libro se lee muy rápido, en 1 o 2 días, después de leerlo, pueda entender cómo funciona esa región del Estado mexicano y cuáles son como los principales problemas y factores que generan tanta impunidad en México, ¿no? En el sentido es como un gran resumen que aglutina como todo lo que existe sobre ese tema. Ok, esta simpática gráfica muestra las partes del sistema penal mexicano. Entonces, es un proceso secuencial. Entonces empecemos como con la primera parte. Supongamos que hay un delincuente, una persona cometió un delito. Esa persona va a ser aprendida por la policía. La policía es una parte, una corporación del Estado mexicano, que es la parte, digamos, como más coactiva del Estado, ¿no? Son personas armadas que tienen contacto físico o pueden tener contacto físico con los ciudadanos, incluso pueden ejercer violencia, ¿no? Eh, los policías llevan al delincuente al Ministerio Público. El Ministerio Público es una oficina que tiene peritos y tiene burócratas investigadores y hay algunos policías judiciales. Y de lo que se trata el Ministerio Público es la oficina donde se arman los casos sobre los delitos, ¿no? El Ministerio Público tiene que recopilar las pruebas, tiene que analizar lo que sucedió y hacer como todo el papeleo de estas cuestiones. Y luego el Ministerio Público tiene que demandar al ciudadano, el supuesto culpable, sea inocente o no, lo tiene que demandar. Y en ese sentido es una demanda de parte del Estado, ¿no? El Estado arma un caso en contra de un ciudadano para ver si es culpable o no de algo.
Cuando hice el proyecto, el Ministerio Público, como repetí, dependía de la PGR y la PGR dependía, en este caso, del jefe de gobierno y en el caso de las otras entidades del gobernador, creo. Pero el chiste es que era parte del Ejecutivo, completamente parte del Ejecutivo y el Procurador General era parte, digamos, como del gabinete del jefe de gobierno de los gobernadores. Luego la otra parte es la de los jueces. Los jueces son una personas que están en una oficina y van a recibir el caso, la demanda de parte del Ministerio Público hacia una persona. La persona que es demandada tiene derecho a una defensa. El Estado le puede proporcionar una defensoría, un abogado público, ¿no? Gratuito. Si no, puede conseguir un abogado privado. Se defiende y el juez tiene que ver la defensa, tiene que ver el caso, tiene que ver las pruebas del caso, tiene que analizar la calidad del proceso de procuración de justicia y luego tiene que leer las leyes y ver y tomar como una decisión según lo que dicen las partes y según lo que dicen las leyes para emitir un juicio muy preciso, muy exacto sobre el destino de esa persona. Entonces, por eso es tan importante como la independencia judicial, eh, porque esa decisión tiene que ser como muy fina. Y luego hay otra parte, digamos, como final del proceso de procuración de justicia, que es la de las prisiones, ¿no? En el caso que, por ejemplo, que fuera este delincuente, el caso del Ministerio Público estuvo bien armado, el juez dice que es culpable, acaba yendo a las prisión, a una cárcel mexicana, que también depende del Ejecutivo. En mi libro solamente analizo el desempeño del Ministerio Público. Y como es la segunda parte del sistema penal mexicano, en realidad también analizo como un poco marginalmente el tema de las policías. Pero no analizo las otras partes del sistema penal, solamente el desempeño de la PGR y del MP. Ok, estas son algunas de las características del sistema penal bajo el régimen autoritario. Hay que recordar que el sistema autocrático clásico, el sistema político mexicano priista clásico, es uno de las autocracias más longevas, interesantes, exitosas. Creo que es la más longeva junto a la Unión Soviética, las dos nacidas de procesos de revolución social. Em, y tiene muchas características muy singulares, ¿no? En contraste de las dictaduras militares, donde la mayoría de la represión era como muy directa, ¿no? Desaparecer a los oponentes o mandarlos a un gulag. En el caso de la democracia mexicana, todo era simulado, porque era una simulación de una democracia, una simulación de... Sí, la simulación de una democracia y era un gobierno civil. En ese sentido, pues había una Suprema Corte de Justicia, había congresos, pero pues obviamente todo estaba autocratizado y dependía más bien como de la ley del presidente, ¿no? Todo era como un gran teatro y en ese sentido también había ministerios públicos, ¿no? Nada más que en el caso de los ministerios públicos y en el caso como de la coacción en contra de oponentes, lo que podía hacer el Ministerio Público era inventar delitos. Era un Ministerio Público en el que una práctica muy común era que los casos dependieran de una declaración. Entonces, cuando había algún tipo de oponente al régimen, no era más que llevarlo al Ministerio Público, torturarlo, es otra práctica común en el sistema penal bajo el régimen autoritario, echarle unos tehuacanazos o hacerle algo peor y obligarlo a que diga sí, soy culpable o a que firme una carta de culpabilidad y entonces procesarlo y meterlo a la cárcel, ¿no? Esa era como la forma de coacción bajo el régimen autoritario. Entonces,
como estas prácticas. Ah, bueno, y también lo mismo se podía hacer en otros casos, ¿no? Si había un gobernante y había como un gran escándalo por un delito en una entidad, el gobernador podía decir que encuentren a alguien, a quien sea, y luego ya le crean el caso, ¿no? Entonces podían agarrar a cualquier persona, cualquier despistado, sin poder, vulnerable, llevarlo al Ministerio Público, torturarlo, tehuacanazo, lo que sea, firmar la carta de culpabilidad y ya celebrar eso como un éxito gubernamental y decir que ya atraparon a Jack el Destripador, aunque haya sido una persona inocente. Luego, otra de las características es que pues no había división de poderes, ¿no? O sea, como el juez simplemente palomeaba lo que dijera el Ministerio Público, que es lo que dijera el Ejecutivo, el gobernador o el jefe de gobierno o el regidor, el regente de la Ciudad de México. Eh, y ya, digamos que era como una máquina completamente incorporada. Y otra de las características, que es la característica más mexicana del sistema político mexicano, es la corrupción, ¿no? Que es algo que se encuentra en el sistema penal, pero es algo, digamos, que se encuentra en prácticamente todas las prácticas de ese orden político. Esta simpática gráfica la puse porque estos creo que son como los tres momentos del Estado mexicano, una como la maduración de ese régimen autoritario después de la Revolución y su colapso en el 97 con la pérdida de la Cámara de Diputados del PRI y la creación del IFE y el inicio de la democratización. Luego, lo que maduró después, que muchos celebran alegremente como la democracia mexicana, y yo llamaría en este caso como el régimen de la transición democrática, que es lo que se formó después de ese proceso de democratización y que a mi parecer también colapsó en 2018, ya con el gobierno del presidente López Obrador, en donde el López Obrador vio más bien no tanto los problemas de ese régimen, pero ese régimen total como su enemigo. Y yo creo que fue bastante eficaz en centralizar, autocratizar, romper muchas de las lógicas, dinámicas, culturas de ese régimen, las instituciones autónomas, los espacios que él consideraba neoliberales, corruptos, del pasado, etcétera. Fue muy eficaz en ese proceso como de formación y de destrucción de ese régimen en particular. Entonces, hay como ciertos movimientos, ciertos procesos de formación que han avanzado como desde 2018 y a mí no me queda duda que ya estamos en otro país, con otro estado, otras lógicas, incluso otra como cultura política, otro lenguaje. Y quería decir esto porque mi libro creo o este proyecto de investigación como que em, envejeció bien y ya se volvió como una pieza histórica que en realidad analiza nada más como el régimen de la transición democrática y ya no analiza todas estas cosas que han sucedido desde entonces, que creo que también es interesante em, estudiarlas. Ok, los principales hallazgos. O sea, el principal hallazgo es que las prácticas de procuración de justicia siguen arrastrando estas tradiciones del régimen autocrático. O sea, hay como un desaseo general en los procesos de procuración de justicia. Em, Siguen dependiendo los procesos de declaraciones. No hay como casos tan contundentes, con pruebas sólidas. Em, En los procesos de procuración de justicia hay mucha violencia en la etapa de contacto de los policías con los ciudadanos y luego a la hora de que sean culpables o no, y a la hora de que los llevan al Ministerio Público, lo común es que haya pues negación de sus derechos humanos y en ese sentido espacios de arbitrariedad, en muchos casos como para los ciudadanos sean culpables o no, es como ilegible lo que está pasando, ¿no?
no saben ni sus garantías, los límites de las cosas. Entonces hay un desaseo general en los procesos, no se transformaron digamos, con la transición democrática. Hay además espacios de corrupción, o sea, el dinero es protagonista en este sistema penal. Hay espacios de corrupción desde el contacto con los policías, Ministerio Público, jueces e incluso presiones. Durante el proceso, la corrupción puede aumentar o disminuir el castigo, acelerar los procesos, cambiar y deformar totalmente lo que debería de suceder, crear pruebas, yo qué sé, o dejar libres a las personas. En el caso de las prisiones, ya lo sabemos, uno puede tener hasta una suite dentro de una prisión, yo qué sé. El chiste es que el dinero es fundamental en este sistema penal muy corrupto que se arrastró del régimen autocrático. Luego, en estos años también persiste el uso político de la Procuración de Justicia. Como les dije, depende del Ejecutivo. Entonces, como un uso común que se da en estos años a la Procuración de Justicia es que los gobernantes pues acusen de delitos a sus oponentes políticos o que algunas veces remedien como el caso de moda de la entidad, pero sin tener como ninguna, o sea, con la intención de que eso aumente como su popularidad, ¿no? Y su legitimidad, sin la intención como de remediar como el funcionamiento cotidiano del Ministerio Público ante todos los delitos, ¿no? De secuestro, los homicidios comunes, los asaltos, yo qué sé, ¿no? Como que eso no les importa a los gobernantes, sino más bien tienen ese uso político de la Procuración de Justicia. En consecuencia, como uno de los o los outcomes de este sistema es que hay altísima impunidad, ¿no? Creo que la impunidad de México es como de 90%. O sea, eso quiere decir que el 90% de los delitos que existen no tienen ningún tipo de castigo. La cifra negra, que si bien recuerdo es la cantidad de delitos que sucedieron pero que no fueron reportados, es igual como del 80-90%. Eso lo analiza ahora ya el INEGI. En las encuestas del INEGI también podemos ver que la desconfianza ciudadana es altísima en el Ministerio Público y en, en todas las etapas del sistema, o sea, tanto el Ministerio Público como policías, jueces. La gente simplemente sabe que no, el sistema penal no le va a resolver sus casos. Entonces, hay una distancia muy fuerte entre esta parte de justicia que deberá ser fundamental para la vida ciudadana, para la relación entre personas, para la relación entre empresas y personas. Yo qué sé, en una democracia, aquí está que quiere una relación bastante rota, ¿no? En el caso mexicano. Em, Estas son como grandes conclusiones. La primera que yo diría, como de estos años o como de ese régimen de la transición democrática, es que dado que el dinero es fundamental para este sistema penal corrupto, me parece que favoreció en esos años a las élites políticas y económicas, o sea, quienes tienen mucho dinero, porque bien pueden burlar por cualquier tipo de delito la ley, ¿no? Y en ese sentido yo creo que tuvieron como una suerte como de fuero, ¿no? Difícilmente uno veía ir a algún poderoso por algún delito a la cárcel, al menos que fuera como un caso muy escandaloso, en ese sentido como la Procuración de Justicia medio funcionaba, o fuera como el caso de alguien en la élite que se metía con alguien más poderoso. Em, pero por lo general quienes tienen mucho dinero en esos años, o quienes tuvieron mucho dinero, a pesar de cometer como actos de corrupción, sean cuales fueran, no iban a la cárcel, ¿no? Eso es algo que sabemos y es algo, eso me parece como una de las características particulares de ese régimen político de esos años. Luego, en el sistema en el sistema, en la democratización, no se crearon como los incentivos para que las procuradurías
y los ministerios públicos resuelvan los casos con métodos sofisticados de investigación, respeto a los nuevos paradigmas como de derechos humanos, como que se arrastraron, como digo, estas tradiciones, estas viejas prácticas y se quedó ahí como anquilosado. Luego este sistema genera dos tipos de víctima. Una es las víctimas de un delito, ¿no? Por ejemplo, una familia a la que le asesinan una hija, se comete ese feminicidio, la familia va al sistema de justicia y lo que puede pasar es que el sistema de justicia no le responda, que ese caso nunca se resuelva. Y no solo eso, sino que muchas veces que la familia sea revictimizada en todo este proceso, ¿no? Sino que sea un proceso bastante traumático y horroroso. Y el otro caso es el caso de que no creo que sea un caso general, pero tampoco me parece que sea un caso tan pequeño, que es el de las personas que son inocentes y que son tragadas por el sistema, ¿no? Son estas personas a las que les inventan un crimen y no tienen el dinero para jugar en el sistema penal corrupto y no tienen el dinero para encontrar como un buen abogado privado que los defienda. El abogado público no tiene como las capacidades para defenderlos de una manera como más decisiva. Y digamos que son como succionados por el sistema, ¿no? Son como los inocentes, que repito, no sé cuántos sean, pero no me parece que sean tampoco tan pocos, que puedan estar siendo población de nuestras cárceles, que es el caso del presunto culpable, ¿no? Entonces son esos dos tipos de víctimas. Em, en el proceso de cambio político no hubo una reforma de Estado como en los casos de otras democratizaciones, como en el caso de Chile. O fue como el relato este de como de la democracia minimalista, de que nada más hacía falta que uno instalara como el árbitro electoral, que se introdujera la competencia partidista, eh, y que eso automáticamente iba a activar como el sistema de pesos y contrapesos, la legalidad y la vida constitucional en el régimen político, las instituciones, la Suprema Corte ahora sí iba a funcionar, yo qué sé. Me parece que también como que los actores de esos años y los académicos, intelectuales públicos, como que se vieron como muy influidos como de esas historias como de la academia gringa, como de los incentivos y las instituciones y estas cosas y ta, ta, ta. Pero pues me parece que la realidad era más compleja y ya visto como años más tarde, o sea, la verdad, estas historias eran historias de hadas, o sea, eran como fantasías, me parece que se debieron de haber puesto más serios, y que las cosas no bastaban con solamente introducir un árbitro electoral para transformar o para consolidar el régimen democrático. Me parece que más regiones del Estado debieron de haber sido reformadas. Y se debieron de haber puesto más serios en ese sentido con la pregunta, que es una pregunta de construcción utópica, cómo pasar de vivir en un régimen autocrático, donde la arbitrariedad es la regla, a vivir en un régimen democrático, donde hay igualdad ante la ley, ante el Estado, y donde debe haber como más legalidad en la convivencia pública. En ese sentido, el sistema penal es uno de los puntos ciegos de esa transición democrática y a mi parecer, la transición democrática mexicana produjo un régimen híbrido, donde hay regiones modernizadas, democratizadas, como la competencia partidista del sistema de partidos, pero hay otras regiones autocráticas que simplemente se heredan del Estado mexicano, ¿no? Entonces lo que cuaja es un régimen con zonas de democracia y zonas de prácticas arbitrarias. Eh, en el caso del sistema político autocrático priista, teníamos dicta blanda para algunos
y dictadura para otros. En el caso del régimen de la transición democrática, me parece que teníamos como democracia para algunos y dictadura para otros. O sea que ese es el tema del régimen híbrido. Em, y luego, esto no me acuerdo si lo puse en el trabajo, y eso que la veía, entonces, pero creo que faltó como más pedagogía como del Estado liberal. Me parece que esto se intentó dar, se intentó hacer con el sistema educativo, con las clases de civismo, cosas así. Eh, pero me parece que el Estado debe haber tenido como unas campañas mucho más vigorosas para socializar lo que es ahora sí una vida constitucional, lo que significa la Constitución, lo que significan las leyes, lo que significan los derechos que todo el mundo tiene, cuál debería ser ahora sí la nueva lógica en la relación entre Estado, ciudadanos y entre particulares. Y me parece que la cosa nada más se quedó ahí como en las clases de civismo, quizá algunos programas de televisión, unos folletos del IFE, del INAI, y ahí, y, o sea, lo cual me parece muy poco, ¿no? Parece que había ahí como más áreas de oportunidad. Nuevas fronteras sobre esto. Este libro, como les dije, terminó en 2018, entonces hay muchas aventuras que están sucediendo desde entonces. Se hizo el cambio a las fiscalías, a que la fiscalía sea supuestamente autónoma. La verdad no sé qué esté pasando. O sea, me parece que sí hay personas que quieren hacer cambios positivos, pero no sé. Tengo la impresión de que las fiscalías siguen dependiendo del Ejecutivo y que nada más es como un teatro el tema de la autonomía. No creo que se hayan cambiado mucho las prácticas de los ministerios públicos ahora transformados en fiscalías. Si ese fuera el caso, el INEGI nos arrojaría como ahora como mayor confianza ciudadana en el sistema penal, en en las fiscalías, en las policías, etcétera, lo cual no me parece que sea el caso y veríamos como menos impunidad, la gente estaría más alegre con esto, habría menos víctimas. No creo que vaya por ahí. Que por cierto, todos estos malestares son los que explican la reforma judicial. La reforma judicial, como ya sabemos, en realidad nada más va a transformar el poder judicial, que es un elemento del sistema penal. No va a resolver los problemas de todo el proceso. Em, Fue una de las últimas reformas de López Obrador. López Obrador no hay nada más bueno, lo que más ama López Obrador es a López Obrador. Y después lo que más ama López Obrador es como que López Obrador amase poder. Y esa fue una reforma, pues me parece como otras de sus prácticas, de sus reformas y de cosas, como totalmente autocrática, ¿no? Para meter a su gente al, al poder judicial. Y en ese sentido, la verdad, no diría que el futuro anuncia como un poder judicial corrupto, no sé hacia dónde vaya, pero pues creo que hay como muchos espacios de incertidumbre sobre lo que va a suceder ahí. Luego, a mi parecer, o lo que estoy viendo desde acá, es que ahorita con la presidenta Sheinbaum y con el secretario Harfuch, pues sí están agarrando a mucha gente, ¿eh? Y me parece que sí están agarrando a muchos delincuentes y sí están armando bien los casos. Entonces, hay cosas interesantes que están pasando. Yo el problema que le veo a eso es que no veo como mucha institucionalización de esos procesos. Me parece que todo esto está dependiendo mucho como del liderazgo profesional del secretario Harfuch. Me parece que sería más interesante fortalecer las instituciones, esas corporaciones, esas burocracias, para que se haga mejor em, prevención de delitos y mejor procuración de justicia rutinariamente sin necesidad de las personas. Y propuestas y reformas, en el libro comparto algunas y podremos platicar de otras, pero la verdad yo no soy tanto como el tipo de autor, tipo de escritor, tipo de académico al que le gusta tener como la última palabra. Cuando escribí el libro produje algunas propuestas, pero las que me hacían más sentido.
en ese entonces. Ahorita con todo lo que se está moviendo, la verdad no sé como el piso exacto de dónde estamos ni hacia dónde debamos ir. Pero pues ya, em, es todo lo que tengo ahorita y muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, por la presentación. Felicidades por el libro. Em, si hay preguntas, dudas, comentarios, adelante pónganlos en el chat o en la sección de Q&A. Yo tengo algunos temas que me gustaría que platicáramos en el tiempo que nos queda, Jorge. Entonces, si quieres, pues te echo dos pelotas y ya las platicamos. Mira, creo que el libro hace una muy buena reflexión sobre esa pues, transición, pues no sé decir incompleta o inacabada, es decir, como que una posición sobre el tema es que pues básicamente lo que falta es tiempo. Otros más la ven como algo trunco, ¿no? Es decir, esto es la transición y no da para más, ¿no? Y otros dicen, bueno, pues son procesos largos, a Estados Unidos, los países europeos les llevó décadas, incluso siglos. Pero sí es peculiar que dentro de todo lo que nos preocupamos, que era la parte electoral. También hubo muchos avances en todas las instituciones que tenían que ver con lo económico. También hubo mucho avance, creo, en términos democráticos, pero no en procuración ni administración de justicia, ni en prevención en seguridad, ¿no? Entonces, quisiera volver a ese punto, Jorge, como profundizar un poquito más, ¿por qué no se reformaron las fiscalías, no? Ha habido intentos fallidos, pero uno hasta podría pensar mal diciendo, bueno, pues esto no iba a ningún lado desde el inicio y pues pareciera que el hecho de que gobernara un partido distinto al PRI no generó los incentivos suficientes para efectivamente reformar el sistema. Y pues la pregunta es si pues, se les hizo muy cómodo a los gobernantes de izquierda, es decir, gobernando, empezando desde Cárdenas, y se les hizo muy cómodo y muy útil tener una fiscalía a su servicio versus una fiscalía al servicio de la ciudadanía, ¿no? Pensando mal. Entonces, no sé si nos puedas comentar un poco sobre esto y ahorita platicamos de otras cosas. Sí, primero sobre el tema de las instituciones, a mí o sea, más con la tradición como caciquil y la tradición autocrática de México, no solamente desde el siglo XX, sino desde el siglo XIX. La verdad es impresionante lo que sucedió con el IFE y el que pudiéramos tener elecciones más o menos limpias, con espacios de corrupción, pero donde al menos se votaran los votos y sí ganara quien tuviera más votos, ¿no? En muchos sentidos somos como el país autocrático de la creatividad corrupta para moldear esos procesos y es impresionante que hayamos podido hacer esa transición a una democracia maltrecha, pero donde al menos se contaran los votos, ¿no? Y crear una institución tan ejemplar, profesional como el IFE y luego el INE, junto con otras. Es cierto, toda la parte como que se modernizó, como de la parte económica, que mucho de eso se modernizó con el Tratado de Libre Comercio. La bolsa también aparece como por esos años, muchas instituciones reguladoras. Sin duda, el país tiene como mucho más solidez bancaria. Y es curioso porque todas esas instituciones, toda esa parte sólida institucional, la respetó el observador. O sea, eso sigue existiendo. Y yo creo que eso como que le permitió que avanzáramos más como en la mediocridad económica, pero que no se devastara económicamente México. O sea, México sigue, ahí está, o sea, sigue estando bien y sigue siendo una de las 20 economías más importantes del mundo. Eh, y en ese sentido, y otras instituciones, ¿no? Ejemplares.
que yo creo que hay que ponerlas en la mesa y que también aparecieron en esos años, que es el INEGI, Coneval, eh, de primera. Y eso me parece que rompe este determinismo, digo, como de que no podemos cambiar las cosas, no podemos hacer bien las cosas, o sea, no hay prácticas que puedan, del Estado o de la convivencia que se puedan modificar. Yo creo que sin duda se pueden modificar, o sea, ahí está el ejemplo, ¿no? En esos años. Eh, Luego, saltando a la otra parte de la pregunta, sí, yo creo que es interesante porque los gobernantes de la Ciudad de México, y me parece que igual y los gobernantes de otras partes, pues sí tenían como esta ansiedad de ahora sí, como las elecciones sí funcionan y sí pueden perder las elecciones, como decir responderle a la gente. Y a mi parecer, cosas que introdujo la democracia es ya como esta visión como cortoplacista, de solamente tenerse como interés por la popularidad, las próximas elecciones, el poder en ese sentido. Y en la Ciudad de México, y de eso hablo mucho en el libro, no hablé para nada de eso en mi exposición, pero hablo mucho del libro, el gran tema siempre fue la seguridad pública, por la explosión de inseguridad, sobre todo durante los 90 después de las crisis económicas del 80 y el 94, cuando la Ciudad de México se volvió como la ciudad del secuestro. Había muchas movilizaciones en ese sentido, mucha gente se salió de la Ciudad de México a vivir a otras partes. Entonces, digamos que los gobernantes intentaron entregar esos temas, pero fueron perdiendo como esa capacidad como de visión estadista, ¿no? Así como de ahora sí, estos son como los problemas de la Ciudad de México. Igual y no es como tan popular por el tema de quiénes son las víctimas de los procesos de procuración de justicia. Eh, Igual y la mayoría de los delitos sucedían como en zonas pobres, no sé, de marginales de los márgenes de la Ciudad de México, y entonces por eso no les interesaba tanto. Y perdieron esa capacidad de estadistas como de, no, pues, si esto está mal, lo tenemos que modificar. Sí, creo que se congeló un poquito, Jorge. ¿No me ven? Ahí estás bien ya. Te escuchamos bien. Ya. Ok, Sí, con esto terminaba. perfecto. Otro tema, Jorge, ya pensando, como ya moviéndonos un poquito a, pues, ¿qué hacemos? Revisando como agencias de procuración de justicia en otros países, pues de cuando en cuando surgen también, pues no sé si escándalos, pero al menos noticias, y siempre hay como ese sesgo de favorecer a los poderosos, ¿no? Es decir, obviamente es una cuestión de grados, ¿no? Quizá México, pues sí, está en el extremo de una distribución donde se favorece mucho a los poderosos, a los que gobiernan, pero también sucede en otros lugares. Y esos otros lugares, no sé si pensamos Estados Unidos, si pensamos Inglaterra, España, en donde hay como este debate de, pues, cuándo sí, por ejemplo, el equivalente a la Fiscalía Mexicana, pues irá contra un político, ¿no? Y pues, no siempre es el caso, ¿no? Es decir, hay algo ahí también de asimetría de poder. Eh, pero la gran diferencia que yo observo es que es como un sistema, digamos, pues como separado, en donde la fiscalía puede hacer las dos cosas. Puede, por un lado, darle cierta protección a los poderosos, pero hace bien su trabajo con el ciudadano común, porque digamos que hay un subconjunto de casos que le importan a los políticos, pero es realmente pequeño comparado con lo que le importa a la ciudadanía, ¿no? Con el número de casos en donde un político, pues, no tendría por qué importarle, ¿no? Eh, ¿Te imaginas cómo podríamos transitar por lo menos a un sistema así? Solo puedo pensar en lo malo. No, ahorita estaba pensando que
o sea, una gran diferencia con estas otras democracias o estos otros casos de los que hablas es que ahorita nosotros con la guerra contra las drogas, el aumento inusitado de la tasa de homicidios a partir de 2018 y el nivel generalizado de violencia que hay, me parece que hay mucho ruido en ese sentido, ¿no? Eh, Aquí en Estados Unidos igual hay como ciudades donde hay mucha violencia, etcétera, pero hay otras donde hay menos violencia. Y cada vez que hay como un crimen o algo así, se vuelve como algo como medio traumático para todo el pueblo, para todo el town, ¿no? Entonces, si resuelven ese caso, me parece que ya como que todo el mundo se aliviana. En el caso de México, ahorita estamos con niveles muy altos de violencia. Entonces es cierto que atajar como uno, dos, tres casos, yo creo que a nadie le importa, dado que hay como una cantidad inmensa de violencia. No sé, ahorita ya como está la cosa en México, yo creo que la parte de la solución de casos tendría que venir con una parte muy agresiva de reducción y prevención de delitos. Sí, ahorita ya, o sea, estos niveles de violencia y de inseguridad de algunas regiones, o sea, sí, las reformas al Ministerio Público, este tipo de cosas, me parece que son estrategias que se tienen que incorporar con el tema un poco más proactivo de, como de seguridad pública. Entonces, digamos, lo que nos dice es que parte de la solución pues, es en el paso previo, ¿no? Es decir, literalmente que no le caiga tanta chamba a la fiscalía. Sí, sí, ahorita la disertación la voy a hacer sobre la tasa de homicidios en México, etcétera. Y una de las hipótesis que tengo es que el, la tasa de homicidios es más alta en zonas donde hay como cierta economía, pero que hay como mucha marginación social, mucha anomía, hay mucho individualismo, como zonas más industriales, ¿no? Que es un poco como el contexto de algunas ciudades del norte, ¿no? Como en Chihuahua, pero no Chihuahua, pero más como Cuauhtémoc. La violencia que está sucediendo en Guanajuato sucede más como en León, Irapuato, no tanto en Guanajuato, que es la capital, que es como más cultural, tradicional, todo el mundo está incorporado. Entonces sí me parece que hay como una explicación de economía política, de producción de marginalidad, que eso favorece que las bandas criminales puedan reclutar más gente y en ese sentido tener más conflictos, hacer más crímenes en contra de los ciudadanos comunes. Y yo creo que hay que, sí, que romper esas lógicas y a la par hacer como la mejora de la procuración de justicia, porque ahorita es cierto, o sea, sucede demasiada violencia, entonces los sistemas penales están colapsados, ¿no? Por el exceso de demanda. Ok. Mira, tengo una última, no sé si creo que no hay, no, creo que hay una pregunta, a ver. Este, es el comandante René Ruiz, saludos, comandante. Él trabaja en la Fiscalía de Homicidios en la Ciudad de México y él está poniéndose a las órdenes para cualquier, para cualquier duda o consulta que tengamos sobre tema de homicidio. Muchas gracias, comandante, saludos. Este, yo el último, pues casi que te quería poner en problemas antes de despedirnos, Jorge. Que nos dieras dos acciones así muy, muy específicas y viables para empezar a mejorar las cosas. Así súper específicas, ¿no? Que nos dijeras, hay que hacer esto y sí se puede hacer, ¿no? Yo creo que la más importante, o sea, de las que comparto en eh, en el libro es el de crear como una defensoría autónoma o mucho más profesional. Esto quiere decir que los abogados que el Estado provea a las personas sean mucho más profesionales y eso genere como más incentivos a que el trabajo de las fiscalías sea pues mucho mejor y todo vaya para arriba y generen como mejores casos con mejores pruebas y en ese sentido tanto no haya espacios para que haya como eh, inocentes que sean como tragados por el sistema, pero también que este es un caso muy común, que si arman un caso contra alguien que sí sea un delincuente, no se les caiga el caso, ¿no? Eso es algo que hemos visto muchas veces, ¿no?
que está el delincuente y el caso está mal armado, hay como ciertos desaseos, entonces se los pueden tirar muy fácil, ¿no? Entonces esa sería una, que hubiera como mejor defensoría pública. Y la otra que se me ocurre, que es la mía, es la de hacer más argüende sobre estos temas y propagar como cuáles son como los principales problemas de esto, llamar la atención. Eso creo que también funcionó en el caso de chileno, mejor organización. Me parece que el activismo que se dio sobre estos temas fue muy elitista en el pasado, ¿no? Nada más como en ciertos círculos académicos, ciertos académicos de aquí, de allá, hacían una conferencia de prensa, etcétera. Yo creo que hay más espacio para politizar estas cosas y en ese sentido incluir a más gente en la conversación, incluso al fiscal, y encontrar como los problemas entre todos y ver qué soluciones son las adecuadas. Que así es, por cierto, como se debe de regir las cosas en una democracia, ¿no? De una manera como más horizontal, más dialogada. Oye, Jorge, una última que ahorita estaba pensando, y es algo en lo que justo ando yo trabajando, que es la parte de los efectos de las reformas para intentar separar a las fiscalías del Ejecutivo. Eh, pues digo, la evidencia que hay no es muy halagadora, este, en términos de que algún indicador haya mejorado antes y después de la autonomía, ¿no? Este, por qué crees que es esto? Pues no sé, yo creo que igual y son las mismas oficinas, ¿no? O sea, una vez que las hicieron autónomas, no dotaron como de más recursos, eh, nuevos laboratorios, o sea, sigue siendo como lo mismo. En el caso del IFE, hay que recordar que se reconstruyó toda una institución nueva, o sea, es una nueva cosa, ¿no? Y en el caso de las fiscalías, me parece que nada más como lo hicieron autónomo, le cambiaron el nombre y ahí se quedó la cosa. En ese sentido, una cosa que se me ocurrió decir es que también me parece que en el periodo de la transición democrática llegamos como a este régimen como muy determinista en el que nada más se podían cambiar las cosas como de manera legal, ¿no? Con pequeñas reformas, etcétera. Y entre las cosas que se les puede criticar a López Obrador, me parece que una que sí tuvo muy buena es que creo que volvió a abrir como las grandes preguntas de imaginación política para hacer como proyectos como de gran envergadura, ¿no? Uno puede estar como, no le puede gustar lo del Tren Maya o yo qué sé, pero como sea, se abrió esa cosa como de salir como del espacio de que nada más se puede reformar constitucional México y que ya se pueden hacer como proyectos, otro tipo de proyectos. Y en ese sentido, aquí en la Procuración de Justicia, me parece que hay mucho espacio para experimentar. O sea, luego queremos como transformar todo, cuando creo que hay como espacio como para hacer como pequeños experimentos, pequeñas ciudades, eh, regiones en las entidades como de manera más cuidada y de ahí ir aprendiendo como las mejores prácticas para luego ya hacer como una reforma integral más robusta. Sí, creo que ese es un punto muy importante porque dentro de las fiscalías hay personal muy valioso y además son los que saben qué funciona y qué no funciona y por qué, ¿no? Precisamente el ingeniero René Ruiz trabajó con nosotros en un proyecto de capacitación a fiscalías y pues yo quedé asombrado, digamos, del nivel de conocimientos y de profesionalismo que tienen, ¿no? Y ellos realmente son los que nos pueden decir, o por lo menos dar el primer saque de qué hacemos con esto, ¿no? Creo que esa es una propuesta importante para entender esto. No sé si, creo que ya no hay ningún comentario, duda de nadie más. No sé, Jorge, si quieres agregar algo ya para cerrar. No se me ocurre, creo que ya lo dije todo. Espero no haber quedado mal con el ingeniero René Ruiz. No, no, al contrario, te agradecemos mucho por tratar el tema, porque además es un tema poco estudiado. Eso, digamos, desde la academia también somos responsables, que no es un tema pues, que estudiemos, ¿no? Como se debería, dada la trascendencia, ¿no? Comparado con otros.
con otras áreas, ¿no? Entonces, bueno, Bueno, pues puedo hacer un sí, comentario en ese sentido, sí, sí. lo que gustes. Sí, sí, a mí lo que más me costó trabajo es esto, de que no había casi nada de investigación sobre ese tema. Ese era como el anuncio que quería decir por si había como en el público algún estudiante de licenciatura. Es que la verdad se avienten a estudiar como problemas que nadie más comprende y en ese sentido como armar una imagen, sea buena, mala, medio distorsionada, pero sea como sea una imagen de esos problemas para que todos en el país, autoridades, gente en la academia, ciudadanos, podamos entender esa cosa y entonces imaginar ya nuevas soluciones. O sea, sí, sí hay muchísimo espacio, porque casi no hay tanta academia, para hacer trabajos rigurosos y que podamos comprender todo lo que sucede y no sucede en México. Perfecto, pues sí, de acuerdo. Pues muchas gracias a todos los asistentes. Muchas gracias, Jorge, y felicidades por el buen trabajo. Tenemos ya como anuncio la siguiente sesión del seminario. Nos va a acompañar Cecilia Farfán, y vamos a hablar sobre fentanilo en América del Norte. Que estén muy bien, hasta luego.